Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, diferentes ejercicios de cómo entrenar en casa y en definitiva de cómo hacer todo esto mucho mejor. Ya sabéis, yo soy Iván Llamazares, me podéis encontrar en ivllamazares.com, ahí os puedo ayudar con vuestro entrenamiento para que entrenéis mejor, para que le sacáis más partido, para que consigáis resultados. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a hablar de si es mejor meter más repeticiones o más peso. A la gente que ya tenga experiencia, a la gente que ya lleve años entrenando, va a saber a lo que me refiero. Muchas veces cuando empezamos a entrenar tenemos la duda de si hacemos más repeticiones. Por ejemplo, llegamos a un límite de repeticiones de 12, 14, 16, 18 y decimos, ¿sigo haciendo más repeticiones o meto más peso y bajo repeticiones? Es una duda muy frecuente. Normalmente luego cuando ya tenemos más experiencia ya sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Además, dependiendo de la planificación que llevemos a cabo, pues va a tocar hacer una cosa u otra. Pero quiero hablar un poco acerca de este tema y sobre todo aclarar ciertas dudas para que lo tengáis en cuenta en vuestros entrenamientos. De una forma sencilla, de una forma clara, al grano, o sea, sin perder el tiempo. Normalmente cuando buscamos ganar masa muscular esto es muy sencillo. O sea, realmente nosotros nos tenemos que hacer cada vez más fuertes en un rango de repeticiones que nos sea cómodo, pero que sea apto para este objetivo. Por ejemplo, si estamos en un rango de repeticiones de 1 a 5, efectivamente vamos a ganar fuerza, vamos a ganar músculo, pero quizás no sea el más idóneo para la ganancia de masa muscular, no sea el más aconsejable. ¿Se va a dar esa ganancia? Sí, pero no la máxima que podemos obtener. También podemos hacer un rango de repeticiones de 15 hasta 30, hasta 40 repeticiones. ¿Por qué no? ¿Podemos ganar masa muscular? Pues sí, también podemos ganar masa muscular. ¿Es lo mejor? Pues quizás no. Quizás es mejor utilizar otro rango de repeticiones. Si estos dos, que están un poco en los extremos, no son los mejores, ¿cuál podemos utilizar? Bueno, pues tenemos un rango que a mí me gusta llamarle el rango óptimo y suelen ser entre las 6, entre las 5 y las 6 y luego las 14, 16, 18 repeticiones. Por ahí nos podemos mover y siempre vamos a estar en un rango bueno. Claro, dependiendo del ejercicio vamos a tener que estar en el rango más bajo o en el rango más alto. ¿Una sentadilla? Pues a 6, 8 repeticiones, 10 repeticiones. ¿Un peso muerto? Pues lo mismo. ¿Un press de banca? Pues también. Pero claro, luego un curl de bíceps, pues venga, vamos a subir un poco, a 12, 14 repeticiones. ¿Unas extensiones de tríceps en polea? Pues lo mismo. ¿Unas elevaciones laterales para el hombro? Pues también. Ejercicios analíticos les podemos hacer a más altas repeticiones, ejercicios un poco más compuestos, un poco más complejos, a más bajas repeticiones. Y a partir de ahí ya tenemos el rango en el que debemos de movernos. Si tenemos esto claro, lo siguiente ya es muy sencillo, porque realmente si llegamos, por ejemplo, imaginémonos, en una sentadilla a 10 repeticiones, 11, 12 incluso, claro, aquí ¿qué podemos preguntarnos? ¿Más peso o más repeticiones? En ese sentido yo lo tengo muy claro, realmente vamos a meter más peso aunque bajemos las repeticiones y a partir de esas repeticiones que consigamos hacer con el nuevo peso, vamos a seguir progresando aumentando una repetición cada semana. Esto es una progresión básica muy simple y que todos podemos utilizar y con la cual se pueden conseguir resultados extraordinarios. Muchas veces nos complicamos la vida demasiado con programaciones muy complejas, que si con cálculos matemáticos, que si con hojas de Excel. Realmente no hace falta tanto, realmente con una planificación lineal, con una progresión lineal muy sencilla de este tipo, nos va a ser más que suficiente. ¿Cómo? Pues por ejemplo, lo que digo, llegamos a un número de repeticiones con un peso que movemos. Subimos el peso, evidentemente bajamos las repeticiones que hacemos, pero a partir de ese número de repeticiones vamos a intentar subir una repetición más en cada serie y así, semana a semana, intentar llegar a ese número de repeticiones que hacíamos con el peso anterior. Un ejemplo muy claro, y así lo entendemos mucho mejor seguro. Imaginémonos que movemos 100 kilos en sentadilla. Ya somos capaces de hacer 10 repeticiones. Vale, pues la semana siguiente lo que vamos a hacer es elevar un poco ese peso. Metemos, por ejemplo, 2 kilos más, 1 kilo de cada lado, y hacemos unas 7 repeticiones. Vale, a partir de esas 7 repeticiones, cada semana lo que vamos a tener que ir haciendo es subir una repetición más. Si podemos más, pues mejor, pero con una sería más que suficiente. De esta manera, al cabo de ciertas semanas, seremos capaces de hacer esas 10 repeticiones, pero con 2 kilos más. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, pues lo mismo que hacíamos hace unas semanas. Simplemente vamos a añadir 2 kilos más o el peso que tengamos programado y a partir de ahí vamos a intentar otra vez progresar semana a semana en el número de repeticiones. Como digo, esto lo podéis hacer en cada ejercicio, ya bien sea en la sentadilla, ya bien sea en press de banca o en cualquier ejercicio analítico. Es una de las mejores formas que tenemos de progresar
y esta duda ya queda totalmente desplazada. O sea, ya no vamos a preguntarnos más eso de más peso o más repeticiones, porque realmente ya sabemos cuándo tenemos que añadir más peso y ya sabemos cuándo tenemos que ir a más altas repeticiones. Aquí hay muchas opciones que tenemos, o sea, esto ha quedado es un simple ejemplo, pero realmente tenemos un montón de variantes, así que en siguientes episodios, si os interesa, puedo seguir hablando de este tema más. También hay algo que está muy relacionado con esto y es el tema de llegar al fallo o no llegar al fallo. Aquí lo interesante es realmente sacar una repetición más o 2 repeticiones más en cada nueva sesión de entrenamiento. Si llegamos al fallo en una sesión de entrenamiento y a la siguiente nos hemos recuperado bien, no va a pasar nada. Si llegamos al fallo de manera habitual, de manera constante, sí que va a pasar, va a repercutir en nuestro rendimiento y posiblemente en la siguiente sesión o hacemos las mismas repeticiones o bajamos alguna y ahí sí que ya esto es malo. Es malo porque seguramente vayamos para atrás, nos estanquemos, empecemos a pensar que algo estamos haciendo mal, nos empecemos a frustrar y no sabemos muy bien por dónde tirar. Este es uno de los problemas más comunes y con los que más me encuentro y por lo tanto quiero que lo tengáis en cuenta. Normalmente cuando digo siempre hay que estar cerca del fallo, con 1, 2 o 3 repeticiones cerca del fallo sería más que suficiente. Por ejemplo, en ejercicios analíticos como un curl de bíceps, si llegáis al fallo de manera más habitual no va a pasar nada. Si os quedáis a una repetición tampoco va a pasar nada, pero en una sentadilla quedaros un poco más lejos, a 2 repeticiones por ejemplo, o 3 repeticiones incluso. En un peso muerto convencional también es un ejercicio complejo, básico, muy demandante y no vamos a llegar al fallo, evidentemente que no. Habrá personas que digan que sí, que es bueno llegar al fallo en estos ejercicios. A mi modo de ver, yo siempre he progresado mucho más cuando me mantengo en ese rango, dejando unas 3 repeticiones antes de llegar al fallo. Y total, que junto con todo esto al final ya lo tendríamos todo controlado. Realmente no hace falta hacer más repeticiones para ganar masa muscular como muchas veces se piensa, ni hay que hacer más repeticiones para tonificar, ni nada de eso. Tonificar es perder grasa. Cuando estamos en una fase de volumen, normalmente ganamos músculo, ganamos un poco de grasa también, y luego tenemos que ir perdiéndola, pero manteniendo casi el mismo entrenamiento. Sobre todo porque si lo hacemos así, vamos a mantener esa masa muscular muchísimo mejor que no que si empezamos con cambios de entrenamiento, con repeticiones más altas, que si a bombeo. No, hay que seguir progresando. O sea, vamos a intentar progresar y seguir metiendo más peso, seguir metiendo más repeticiones. Por supuesto, esto al final tiene límites, hay que ir programando un poco mejor los entrenamientos. No quiero decir que con esto sea infinito, porque si no, todos moveríamos al final 200 kilos en cada ejercicio y no es así. Así que como digo, esto hay que tenerlo también muy en cuenta. Y al final, si llegáis a un punto en el cual os encontráis cómodo con el peso que movéis, con las repeticiones que hacéis para ese peso, también sería interesante que dedicarais unas semanas a mejorar la técnica. Yo muchas veces lo que hago son ciclos en los cuales, por ejemplo, me centro, digo, vale, ya he llegado a mover este peso con estas repeticiones. Bueno, pues ahora durante 4 semanas voy a seguir moviendo este peso con estas repeticiones más o menos, no voy a subir ni el peso ni nada por el estilo, pero sí voy a mejorar la técnica. Voy a intentar hacer una técnica mucho más pulida, haciendo técnicas como la pausa, utilizando bandas de resistencia. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer. Ya os hablaré otro día de todo esto, pero como digo, al final no es tan necesario tampoco llegando a cierto punto el seguir moviendo más peso o más repeticiones, porque muchas veces empezamos a desvirtuar la técnica un poco y cuando llevamos 10 kilos más o 20 kilos más en la barra, la técnica es completamente diferente a cuando lo hacíamos con esos 20 kilos menos. Total, que al final es mejor centrarse también en esa parte y no tanto en el meter peso porque sí. Bueno, espero que con todo esto os haya resuelto la duda acerca de si tenéis que meter más peso o más repeticiones. Programar un buen entrenamiento en sí y al final esto dejarlo un poco más de lado y centraros simplemente en eso, en mantener ese rango de repeticiones óptimo y a partir de ahí, si llegáis a un límite, metéis un poco más de peso, empezáis a progresar otra vez para arriba, dejando esas repeticiones en recámara, como siempre digo. Podéis utilizar el RPE, utilizar el RIR, utilizar la herramienta que queréis, pero realmente dejar alguna repetición en recámara, sobre todo en ejercicios básicos. Y a partir de ahí, intentar alcanzar esas repeticiones objetivo y vuelta a meter más peso. Y así sería una manera muy óptima de siempre seguir progresando y estar haciendo las cosas bien. Así que nada, todas las dudas que tengáis ya sabéis que me podéis contactar en ivyamazares.com. Ahí os ayudo con vuestro entrenamiento, como digo. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, me la podéis dejar por ahí. También en Instagram, en @ivyamazares. Y sin más, nos escuchamos la semana que viene, el viernes que viene, en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Sin más, espero que paséis una buena semana y que le deis duro a los hierros. ¡Chao!